Literatura alemana. La literatura alemana tiene origen en el siglo VIII, en la que no solo están incluidas obras de alemanes, sino también de austriacos y suizos. Esta literatura se caracteriza porque tiene gran cantidad de periodos, los cuales corresponden con el desarrollo de la lengua alemana, el crecimiento y la unificación de Alemania como nación. Alta Edad Media, 750 a 1100. Aunque el gótico fue la más temprana lengua germánica de la que se tenga registro histórico y la única lengua germánica que hay información atestiguada, solo una muestra de ella ha sobrevivido. La Biblia del obispo gótico Ulfilas, siglo IV. La poesía de esta época solo se transmitía de forma oral, por lo cual se ha perdido casi por completo. Escribir era equivalente a su traducción al latín. Transmisión de historia aristocrática y folclore. Se han conservado ejemplos aislados en conventos y monasterios, encantamientos de Merseburg, dos fórmulas mágicas germánicas que son los únicos testigos de la religiosidad pagana en el área del habla alemana. Humanismo y reforma protestante, 1450 a 1100. Italia se expandió por Alemania, el humanismo, el pensamiento del Renacimiento que se apoyaba en la antigüedad clásica. Representantes conocidos: Erasmo de Rotterdam y Jonas de Reusch. Obras en latín. Poca influencia fueron de círculos de eruditas, a diferencia de Ulrich. Poemas rebeldes de Sebastian Brand. Narrativ en alemán. Reforma protestante, introducida por Martín Lutero, extendió sus ideas. Acontecimientos más destacados del mediado del libro alemán, siglo XVI. Biblia de Lutero, años 1522 y 1534, influyó en el desarrollo del alemán moderno. Barroco, 1600 a 1720. Hubo un importante giro hacia la literatura alemana, políticamente época marcada por división de confesiones y la Guerra de los 30 años, 1618 a 1648. El barroco incluye la poesía cortés a la novela popular, imitación de modelos de la antigüedad, experiencias personales, celebración de la vida, motivo de la unidad. Aparece la lírica casual. Fundaron innumerables sociedades literaria y de la lengua. La más conocida, Fruchtbringen de Gesechan. Martin Obnis recomendó su libro de la poesía alemana. Empleó el verso alejandrino para la lírica en lengua alemana, que permaneció durante un largo tiempo como la forma de verso más importante. Con retraso llegó el petrarquismo y la bucólica pastoril a la literatura alemana. Seguidores de Optis, Paul Fleming y Simon Dach, principales de la poesía pastoril, fueron los poetas de orden: Societas, Florigen, Penengisum de Nürnberger, Georg Philipp Hardoster, Johann Kahl y Sigmund van Birten. Ilustración 1720-1780. Ya en 1687, Christian Thomasius, el padre de la ilustración alemana, realizaba sus clases en alemán en lugar de en latín. Filósofos conocidos de esta época, el inicio de la ilustración, fueron Christian Wolff y Gottfried Wilhelm Leibniz. El autor literario más importante fue seguramente Christian Furstenberg con sus fábulas. La figura más importante dentro del mundo literario era, sin embargo, Johann Christoph Goethe. Sus textos teóricos indicaron la dirección a seguir, sobre todo su Versuch einer kritischen der Kunst,
que en español sería Ensayo sobre una literatura crítica. Su obra literaria, en cambio, es de segundo orden. En Dichkunst, una poética normativa, se apoya en el teatro clásico francés y mantuvo la stand de Clause. En contra estuvieron el suizo Johann Jakob Bodmer y el filólogo Johann Jakob Breitinger, que vieron sobrevalorado el momento racional. Sturm und Drang, 1767-1785. Una reacción juvenil a la Ilustración que era vista como limitante y falta de sentimientos fue el corto periodo del Sturm und Drang. La mayoría de los hombres jóvenes que estaban en contra de cualquier tipo de tiranía tampoco querían reglas impuestas en asuntos artísticos. Un genio, así la idea, no debe atenerse a reglas. Escribieron sobre los problemas que les ocupaban y privilegiaron el aquí y ahora a la antigüedad. Clasicismo de Weimar o periodo clásico, 1786-1805. Goethe y Friedrich Schiller son los principales protagonistas de este periodo, los cuales después de la fase Sturm und Drang se orientaron hacia ideales humanistas, por lo que disminuyó el empleo clasicista de temas y modelos antiguos. Ambos eran filósofos con ideales muy distintos. Schiller creía en ideales éticos absolutos y lo reflejaba en sus obras dramáticas más importantes, como la trilogía de Wallenstein, María Estuardo, Die Jungfrau von Orleans, etc. Mientras que Goethe extrae su filosofía de sus experiencias como poeta, lírico, dramaturgo, novelista, ensayo y personaje político. Es conocido por estar de acuerdo con el ideal expresado en el Fausto. Nunca estar satisfecho con lo que uno es y esforzarse incesantemente por aprender mejora a alcanzar los objetivos. Sus escritos se caracterizan por mostrar la evolución desde la rebeldía juvenil a la búsqueda del dominio emocional, la objetividad, la belleza y la personalidad humana ideal. Karl Philipp Moritz y Friedrich Hölderlin también son otros de los autores destacados de esta época. Romanticismo, 1799 a 1835. En Alemania fue el resultado de una fusión de elementos políticos, filosóficos y artísticos. Las guerras napoleónicas fueron impulso en la creatividad de los escritores. Además, un nuevo sentido de identidad nacional y crecía su admiración por individuos considerados héroes como Napoleón y Ludwig von Beethoven. Este periodo se divide en 4 épocas: inicial, pleno, tardío y posterior. Primer romanticismo, el más interesante. Autores como August Wilhelm Friedrich, Wilhelm Heinrich Walker-Rutz, Ludwig Tieck y Friedrich von Harden publicaban con seudónimo de Novalis. Rompieron muchas convenciones, mezcla entre novelas, poemas, baladas y pequeños cuentos. En el arte se reflexiona su propio fracaso y se separa el concepto clásico de la obra armonía y el cerrada en sí misma. Archie Bonn y Clemens Bertani, representantes de la época plena, los cuales, bajo el nombre El cuerno mágico del muchacho. Beta Bonn también fue muy importante con su obra Intercambio epistolar entre Goethe y un niño. Contribuyó con la popularidad del antes mencionado. También descubrió la desigualdad de sociales y políticas en Alemania. Los hermanos Grimm pertenecían a esta época con su colección de cuentos populares. En el romanticismo tardío, el autor más conocido es E.T.A. Hoffmann. Uso de la ironía romántica. Se extendió una poética moderna que no estaba basada con el idealismo. Joseph Bond también hizo parte de esta época.
El romanticismo posterior no fue tan evolucionado. Heinrich Heine fue el escritor más reconocido. Adoptó una actitud irónica frente al romanticismo y sus temas. Beidermier, 1830 a 1850. Y Beauharmis, 1830 a 1850. Corrientes literarias entre clasicismo y romanticismo. El realismo burgués no debe tener una sola denominación. Para ellos se emplean los nombres Beidermier y Bomas. Los autores de Bomas están más incluidos en lo político y llevaron el poema político y su florecimiento. Muchos pertenecían a la Alemania joven, como George Hevens, Henry Laur y Karl Guskoe. Otros, al ser incluidos en el realismo, se incluyen en Beidermer, conocidos por su poesía Nikolaus, Edward Morinket en prosa, Annette Bonn y el cuentista Wilhelm Haff, dramaturgos Franz G. Parsen, Johann Nepomuk y Ferdinand Redmond. Realismo poético, 1848 a 1890. Realismo burgués o poético, centran en la patria chica, con paisajes, personajes, evitando grandes problemas sociales y políticos. El individuo fue centro de novelas, obras de teatro y poemas. Principal característica estilística fue el humor. El género preferido inicialmente fue novela corta. Las más destacadas fueron El amuleto y El jinete del caballo blanco. Los autores más importantes fueron Gottfried Keller, Theodor Storm, Theodor Fontane. Keller escribió novelas como Frau Jenny Triebel o Effi Briest. Amplió su punto de vista hasta la figura central de la novela social. Nacionalismo alemán, 1871 a 1945. Unificación de los estados alemanes en 1871. Tendencias revolucionarias de la literatura. Tuvieron conflictos con el militarismo y el materialismo económico de la burguesía alemana. Friedrich Wilhelm Nietzsche, crítico de valores morales existentes. Este filósofo rechazaba los valores religiosos de la moralidad burguesa. La preocupación de Nietzsche por las fuerzas interiores de la personalidad influyeron en el pensamiento de principios del siglo XX. Este filósofo fue fundamental, ya que a partir de su idea de la recurrencia clínica de los acontecimientos, el filósofo de la historia Oswald formuló sus principios sobre el determinismo histórico. Influyeron en los movimientos literarios más importantes de la literatura alemana del siglo XIX y el siglo XX, los cuales fueron el naturalismo, el expresionismo y el teatro épico. Naturalismo, 1880-1900. El movimiento naturalista apareció luego del apogeo del realismo. Fueron dos corrientes muy distintas. El realismo buscaba un arte que refleja las fuerzas del bien y el mal que afectan a la vida humana, mientras que el naturalismo es un determinismo artístico que pinta un mundo desolado en el que un ser humano está atrapado y condenado al fracaso y el desastre por fuerzas incontrolables, un mundo donde nadie quiere vivir. El naturalismo fue una corriente artística que buscaba revelar las circunstancias de cada parte de la sociedad por medio de la literatura. No tenían en cuenta la sensibilidad. Su único objetivo era expresar la verdadera realidad y de una forma u otra abrirle los ojos a las personas. Una novedad estilística fue el lenguaje común, jerga y dialecto.
Los temas realizados en este movimiento fueron la enfermedad, la locura, la senilidad, la hipocresía religiosa, las relaciones familiares, los problemas políticos y las fuerzas ineludibles de la economía, la herencia, la raza, la clase y el entorno. Los principios artísticos fueron descritos por el crítico y escritor Arno Holz en su tratado Die Kunst, el arte. Gerard Hauptmann fue el representante principal del naturalismo. Era dramaturgo en su obra Vor Sonnenuntergang, antes del amanecer. Describe a los seres humanos como víctimas de la herencia y el entorno. Simbolismo. Finales del siglo XIX. Para los clásicos modernos, el término vanguardia llegó a tener una importancia especial. El simbolismo comenzó a finales del siglo XIX. Los simbolistas franceses eran Stéphane Marmaille, Charles Baudelaire y Arthur Rimbaud. Siguió un programa completamente distinto al naturalismo. La lírica es estilista y de mayor importancia la belleza y la forma. El movimiento surgió un abrupto fin con el inicio de la Primera Guerra Mundial. Expresionismo. 1910-1920. Tuvo su origen en la pintura y empezó alrededor de 1910. Surgió como reacción frente al naturalismo y el impresionismo, los cuales se preocupaban por la representación realista de la existencia o representación de los sentimientos, experiencias y reacciones interiores del artista o escritor. El movimiento expresionista produjo algunos poetas de gran originalidad. Su rama central era la crisis de los valores individuales y colectivos. Se caracteriza por dar cuerpo al concepto de Nietzsche acerca del artista como un crítico de los valores tradicionales. El lenguaje emocional exagerado y el dibujo de tipos abstractos, más que de personajes realistas, se convirtió en medios para este fin. El expresionismo es considerado la última gran corriente literaria en Alemania, ya que sufrió una gran interrupción con la llegada del nazismo y la Segunda Guerra Mundial. Alfred Döblin, Albert Einstein, Carl Einstein, entre otros, fueron autores importantes en esta corriente. Exilio. 30 de enero de 1933. Se entregó el poder del Reich alemán, años nacionalsocialistas. Este mismo año hubo quemas públicas de libros. La literatura independiente y crítica literaria dejó de ser posible. Lo mismo ocurrió en Austria, tras la anexión en 1938. El régimen fomentó una literatura llamada Sangre y Tierra, Blut und Boden, a cuyo lado sobrevivía una literatura más o menos sin ideología dedicada al entretenimiento. Aquellos autores que se oponían al régimen eran asesinados. Algunos escritores permanecieron en el país aunque fueran opositores a los nazis, formando parte de la llamada Innere Emigration, la emigración interna. Estos al mismo tiempo fueron condenados al silencio y a escribir para el archivo personal o sobre temas políticos. 1500 autores conocidos por su nombre se exiliaron, a menudo por caminos tortuosos, inclusive muchos se suicidaron. Tras la guerra, muchos autores permanecieron en el extranjero, algunos volvieron, sin embargo, muchos de ellos no pudieron alcanzar sus éxitos antes de la guerra y el exilio. Baja Edad Media, 1100 a 1500. A mediados del siglo XII se produjo una gran transformación en todos los sentidos. Se volvió más variado los temas y formas de la literatura. Se escribieron temas que anteriormente eran considerados como indignos. También la literatura religiosa desarrolló un nuevo interés en el individuo y su biografía. Literatura después de 1945. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial se habló del punto cero literario. La literatura de los escombros describía un mundo hecho añicos. Pronto se trató de recuperar el desarrollo literario, pero fue años después que se descubrió la obra de Franz Kafka. Wagner Group empleó formas nuevas de lírica en Alemania Occidental y se formó Grupo 47, quienes dieron tono a la literatura de la posguerra. Con la creación de los nuevos estados alemanes se crearon condiciones distintas para la literatura.
Luego se explican las literaturas de la República Federal de Alemania y la República Democrática Alemana, Austria y Suiza, por separado, pero las diferencias no deben ser sobrevaloradas. Se trata de una única lengua y con expresión de la RDA de un mercado común. Literatura contemporánea en lengua alemana. Tendencias actuales en parte ya han desaparecido de la literatura en lengua alemana. Son, por ejemplo, la llamada literatura pop y una explosión de debutantes y autores jóvenes. Estas apariciones son en parte dirigidas por el mercado del libro, que ha crecido enormemente desde 1945, y en el que por lo menos desde la década de 1990, incluso literatura buena tiene dificultades para obtener la atención del público. A la literatura en lengua alemana actual a menudo se le echan caras indiferencia política, así como una obsesión en torno a temas autobiográficos de la niñez. Un contrapunto es la entrega del Premio Nobel de Literatura en 2004 a Elfriede Jelinek, que escribe literatura feminista y comprometida políticamente. Gracias.